Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio especial de Ciencia y Sociedad. Soy Fernanda y hoy vamos a explorar un tema que ha transformado nuestras vidas en los últimos años, el impacto del COVID-19 en la educación superior. ¿Cómo afectó la pandemia a nuestras universidades? ¿Qué cambios se implementaron para adaptarse a una nueva realidad? Y lo más importante, ¿qué lecciones hemos aprendido que podría definir el futuro de la educación? En el artículo que analizaremos hoy se titula Impacto del COVID-19 en la educación superior, estrategias de adaptación, resiliencia, publicado en la base de datos de Dialnet. Este estudio fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Complus de Madrid y proporciona una división detallada de los cambios y desafíos enfrentados por una universidad en Europa y América Latina durante la pandemia. En este episodio vamos a dividir nuestras discusiones en 7 partes: introducción al estudio, contexto histórico del impacto del COVID-19, la metodología, resultados principales, la discusión y análisis crítico. Entrevista, que acá vamos a tener a un invitado muy especial, como también una reflexión y una conclusión. Así que prepárense para un análisis profundo de uno de los temas más relevantes y actuales en el campo de la educación. Bueno, introducción al estudio y contexto histórico. Para entender un poco más del COVID-19 en la educación superior, primero debemos contextualizar la situación. A principios del 2020, la pandemia forzó a situaciones que llevó a instituciones educativas de todo el mundo a cerrar sus puertas físicas, llevando una migración abrupta hacia el aprendizaje digital. Según los datos de la UNESCO, más del 90% de los estudiantes a nivel global se vieron afectados por el cierre de universidades y colegios. El artículo en cuestión analiza cómo las universidades se adaptaron a esta nueva realidad. Los investigadores plantean que la digitalización de la educación, que ya estaba en marcha, se aceleró de forma drástica. Sin embargo, esta transición no fue uniforme. Mientras algunas universidades contaban con la infraestructura tecnológica necesaria, otras enfrentaron grandes desafíos para implementar plataformas de enseñanza virtual. Los autores destacan que esta situación evidenció una brecha digital significativa, no solo entre países, sino también dentro de las mismas universidades, afectando a estudiantes de bajos recursos, que no tenían acceso adecuado a un Internet, a dispositivos tecnológicos, etc. Continuando con la metodología del estudio. Ahora hablaremos de cómo se llevó a cabo este estudio. Los autores utilizaron un enfoque de investigación mixta, combinando datos cuantitativos y cualitativos, recopilando datos que encuestas de más de 1.000 docentes y 3.000 estudiantes de distintas universidades, tanto de España, México, Argentina y Brasil. Además, realizaron entrevistas en profundidad con 50 administradores universitarios, quienes proporcionaron información sobre las políticas implementadas para enfrentar tal crisis. El enfoque cualitativo incluyó el análisis de documentos institucionales, como protocolos de emergencia y guías para enseñanzas virtuales. Esto permitió que a los investigadores identificar las estrategias adaptadas por las universidades, como la implementación de la plataforma LMS, Learning Magnetic System, y el uso de tecnologías como Zoom y Microsoft Teams. Bueno, una parte interesante de la metodología fue la comparación entre universidades, tanto públicas y privadas. Los datos sugieren que las instituciones privadas tenían una mayor capacidad para adaptarse rápidamente a la enseñanza en línea, lo que puede estar relacionado con una mejor infraestructura tecnológica y mayor disponibilidad de recursos financieros. Dentro de los resultados del estudio fueron contundentes y ofrecen una visión clara de cómo la pandemia transformó la educación superior. En primer lugar, se observó que el 85% de universidades participan
implementando las clases virtuales en menos de un mes tras el inicio de la pandemia. Sin embargo, el 70% de los docentes indicó que no contaban con suficiente capacitación para poder utilizar herramientas digitales de una manera efectiva. Por otro lado, el 60% de los estudiantes reportó una disminución en la calidad de su experiencia educativa, citando como problemas falta de interacción con los profesores, dificultades para acceder a materiales del estudio. Aquí podemos encontrar el Internet. Los investigadores también encontraron que los estudiantes de áreas rurales fueron los más afectados, con tasas de abandono de hasta el 20% en algunos casos. Un hallazgo muy clave fue el impacto psicológico de la pandemia. Más del 50% de los estudiantes reportaron niveles altos de ansiedad y estrés, debido a la incertidumbre, a la carga de trabajo asociada con el aprendizaje en línea. Este aspecto es particularmente preocupante, ya que el bienestar mental de los estudiantes es fundamental para su éxito académico. Bueno, discusión y análisis crítico. En esta sección, los autores ofrecen una reflexión crítica sobre los resultados. Sugieren que, aunque la transición al aprendizaje digital fue rápida, no estuvo exenta de problemas. Uno de los desafíos más grandes fue la desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos, lo que exacerbó la brecha educativa entre los estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Además, se menciona que la falta de capacitación digital para los docentes fue un obstáculo significativo. Muchos profesores tuvieron que aprender a usar nuevas herramientas sobre la marcha, lo que afectó la calidad de enseñanza. Sin embargo, también hubo aspectos positivos. El estudiante destaca que la pandemia impulsó la innovación pedagógica, con muchos docentes adoptando métodos de enseñanza interactivos y recursos multimedia. En mi análisis personal, creo que el artículo subraya la importancia de invertir la infraestructura digital y capacitación continua, tanto para docentes como para estudiantes. La educación no puede volver a ser la misma después de esta experiencia. Claro que sí. Debemos aprender de estos desafíos y construir un sistema educativo más resiliente y equitativo. Bueno, a continuación vamos a escuchar una entrevista con la profesora Juana Pérez, experta en tecnología educativa, y con la estudiante Ana García, quien compartirá su experiencia personal durante la pandemia. Profesora Pérez, un gusto tenerla aquí. Bueno, una de las preguntas que nosotros queremos realizarle fue: ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaron los docentes al migrar las enseñanzas en línea? Bueno, sin duda la falta de preparación. Muchos docentes nunca habían utilizado plataformas digitales antes y tuvieron que aprender rápidamente, lo que fue una experiencia estresante para todos. Muchas gracias, profesora Juana Pérez, por su participación. A continuación vamos a tener a Ana García. Ana, ¿cómo te encuentras? Un gusto nuevamente tenerte aquí. Una de las preguntas a realizarte tenemos: ¿cómo afectó tu experiencia educativa el cambio a las clases virtuales? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Bueno, para mí fue muy difícil, especialmente al principio. No tenía una conexión a internet estable y muchas veces me perdía clases. Además, sentí que la carga de trabajo aumentó, lo que me generó mucho estrés. Muchas gracias, Ana García. Bueno, en conclusión, este estudio demuestra que aunque el COVID-19 presentó enormes desafíos para la educación superior, también fue una oportunidad para la innovación y el cambio. La pandemia nos mostró la importancia de la flexibilidad y la necesidad de estar preparados para enfrentar futuras crisis. Espero que este episodio les haya proporcionado una visión profunda de cómo el COVID-19 ha impactado la educación superior y las lecciones que podemos aprender de esta experiencia.
Les invito a reflexionar sobre sus propias experiencias y a compartir sus historias con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ciencia y Sociedad. Nos vemos en el próximo capítulo.